Hola, esto es Seguimos Conectadas, un podcast sobre derechos humanos en Cuba. Soy Joana Silano, soy la investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional. Soy Camila Rodríguez, defensora de derechos humanos y directora de Iniciativa para la Investigación en Incidencia. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchen acá en Seguimos Conectadas. Hoy abrimos un nuevo episodio para conversar de un tema sumamente interesante, pero además va a ser nuestro primer episodio con invitados. Entonces es un episodio muy especial para nosotros. Hoy vamos a estar hablando de cultura, de resistencia y de libertad de expresión en Cuba. Yo soy Joana de Amnistía Internacional. Y yo soy Camila. Y nuestra invitada de hoy va a ser la investigadora, escritora, curadora, artista cubano-americana Coco Fusco. Hola. Muy bien. Coco tiene una extensa obra que ha abordado distintos temas, pudiésemos decir, incómodos para todos los estados, para grupos de personas también, como lo pudiesen ser la raza, el género, el colonialismo, el poder. Y nos gusta mucho, nos entusiasma que estés acá con nosotras en este podcast. Seguimos Conectadas, justo porque Coco ha mantenido una relación muy estrecha, profesional, con Luis Manuel Otero Alcántara, quien inspira el nombre de este podcast con ese cierre habitual de todos sus directos en redes sociales. Seguimos Conectados. Entonces, para nosotros que estés acá compartiendo, hablando de Luisma también, que vamos a hablar de él, es súper relevante. En los últimos meses has estado hablando sobre tu obra y has mencionado, sobre el transcurso de toda tu obra en relación con tu más reciente exposición. Y has estado mencionando que en ellas has tratado de abordar las relaciones desde la década de los 60 hasta acá entre arte y poder, y queremos hablar acá sobre arte y poder en Cuba, y creemos que un poco sería necesario para contextualizar el tema con una audiencia que quizás no esté relacionada con estos aspectos de Cuba, comenzar hablando sobre la revolución. ¿Qué implicó la revolución cubana para el arte, para los artistas, sobre todo partiendo de una frase, esta frase de Fidel Castro, pronunció en el discurso de palabras a los intelectuales contra la revolución? Y creo que ese es como un parteaguas fundamental del que debemos hablar para comprender todos estos años de la llamada revolución en Cuba, del régimen cubano. Bueno, habían 2 años antes fue cuando triunfó la revolución, y en esos primeros años sí habían muchos jóvenes artistas intelectuales cubanos que estaban muy entusiasmados con la llegada de Fidel, con la llegada de la revolución, habían peleado contra Batista, creían en las posibilidades de cambio, de crear una democracia en Cuba que antes no existía. Y lo que sucede con el discurso a los intelectuales, que fue, creo que en la Biblioteca Nacional en el 61, que Fidel dice esto, eso fue a raíz de la censura de una película de PM. Ahí estaban reunidos todos los grandes intelectuales de Cuba del momento, y la respuesta más famosa fue de Piñera, ¿no? Que dijo, esto me da miedo, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde ese momento hasta el 76, esa frase era la política cultural en Cuba. O sea, no se desarrolló algo más detallado. Y eso implica mucha ambigüedad y también la posibilidad de muchas malas interpretaciones de la frase. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, que le entró el miedo. Y si hago esto, ¿será fuera de la revolución? Y si digo esto, y si menciono esto. Y también aparecieron burócratas y críticos que tenían sus propias ideas de lo que era correcto para ese momento. Y entonces pasamos por un periodo de mucha censura y de mucha autocensura y de mucho miedo. O sea, desarrollar movimientos en contra de esa política o de esa frase en los primeros 20 años de la revolución implicaba ir directamente a la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que si avanzamos y ya pasamos después, el periodo de la institucionalización de la cultura, el establecimiento del Ministerio de Cultura en el 76 y el establecimiento del ISA, etcétera, ya se desarrolla una serie de políticas, y también a través del Código Penal hay medidas que controlan a los artistas. Lo más importante es el concepto de peligrosidad.
predilectiva, que es lo que se usaba durante mucho tiempo, y también en los 70 y en los 80 la ley del vago, ¿no? Sí. Que si tú no trabajabas o si te encontraban en la calle haciendo algo raro y decías que tú eras artista, que fue el caso de Juancí González, te clasificaban como un loco o como un vago, ¿no? Yo creo que el cuestionamiento del derecho del Estado de ejercer tanto poder sobre los artistas viene mucho después. O sea, eso empieza a surgir a finales de los 80, en los 90, y estamos hablando entonces también del presente. Y ya no sé, o sea, yo creo que para la gente joven esa frase ya es como parte del pasado, no es lo que les afecta. Lo que les afecta es el nuevo Código Penal que propone que por un post en Facebook puedes estar 10 años en la cárcel, o el decreto 349 o el decreto 370, o sea, todas estas leyes que han surgido a partir del 2018, que están diseñados para hacer dos cosas: controlar la cultura y controlar el acceso, limitar el acceso al Internet, ¿no? Ahí está, o sea, las preocupaciones de los artistas y también la tragedia, ¿no? El encarcelamiento de varios artistas, el hostigamiento de varios artistas, o sea, la fuga de tantos artistas viene a raíz de esas leyes, no tanto esa frase, ¿no? Sí. Yo creo que es importante, como decía Camila, contextualizar un poco, porque a veces cuando se habla de Cuba, y sobre todo recientemente con estos grandes ejemplos que hemos estado conversando y que conversaremos a lo largo de este rato, de cómo las artes, cómo la cultura ha revolucionado el movimiento político y la defensa de derechos humanos en Cuba en los últimos 10 años, particularmente. A veces se olvida que hay una historia detrás, que hay más de 60 años de ejemplos de artistas que enfrentaron esa maquinaria represiva, que enfrentaron la censura, que abrieron en su momento canales, oportunidades. Hay que recordar que también muchos artistas fueron víctimas de planes, programas, procesos reeducativos, estilo la SUMAP, una experiencia terrible para muchos de ellos, donde intelectuales y artistas fueron encarcelados y fueron apresados. A mí me gustaría que conversáramos un poco más sobre justamente qué cambia. Tú hablabas muy bien de esa diferencia en ese momento y lo que marcó en ese momento, sobre todo esos primeros 15 años, hasta mediados de los 70, con la institucionalización como una única política cultural, este hecho de que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Pero quizás pudiéramos hablar de estas experiencias positivas, estos canales que se abrieron, que fueron en su momento inspiración y lucha para muchos de los artistas de hoy. ¿Qué cambió? ¿Qué había diferente a lo mejor en los 80 y de los 60? O además, ¿qué posibilitó también que la autocensura fuera un mecanismo implantado de manera generalizada en los creadores, en los artistas en Cuba? Bueno, también otra pregunta muy complicada, y creo que también yo pienso que siempre hay que ir por épocas, ¿no? Porque en distintas épocas los artistas actúan y reaccionan y reflexionan de distintas maneras, ¿no? Creo que en los primeros 20 años si hubo disidencia, o sea, uno se iba, ¿no? Se escapaba o terminaba con problemas con el Estado, como una persona ya por su persona non grata. Pero sí habían encuentros secretos, tertulias secretas, encuentros, publicación, no. Todo lo que necesitaba un apoyo institucional no se podía manifestar, ¿no? Pero encuentros, discusiones, conversaciones en privado a puertas cerradas, sí. En la autobiografía de Reinaldo Arenas, él habla de tertulias y salones que se hacían en los 60 y los 70 en secreto, ¿no? Detrás de un hueco en una pared por la que pasaban algunos amigos, y ahí adentro en un cuarto donde que nadie sabía que existía se reunían, parecen, ¿no? de terror la historia. Sí. Bueno, pero es que es lo que se cuenta. Sí, exacto. ¿No? Yo creo que lo que empieza a surgir, y yo estoy enfocándome más que nada en la plástica, o sea, porque obviamente se puede hablar de otros medios de otra manera, ¿no? Yo creo que la literatura necesita un podcast Solo para la literatura. Sí, pero en la plástica, que en los 80s, bueno, surge famoso grupo Volumen 1,
Y se habla mucho de las exposiciones públicas que hicieron a partir del 80 o del 81, pero un poquito antes de eso, cuando Flavio Bedia, Force y los otros estaban todos todavía estudiando, ellos también hacían sus tertulias privadas en casa. A veces iban a donde vivía Pérez Monzón, en una playa que está como al este de La Habana, no me acuerdo ahora. Iban a Cojímar, y se reunían allí, hacían performance entre ellos y hablaban entre ellos y planificaban entre ellos. O sea que eso existía, ¿no? Pero la manifestación pública empieza con el apoyo de ciertas personas dentro del Ministerio de Cultura que entendieron que era necesario y que era el momento de hacerlo. Ahora, esas manifestaciones no eran tan agresivamente críticas del Estado. O sea, la crítica se expresaba de una manera muy sutil. Por ejemplo, el rescate de la religión. En una época en la que todavía era prohibido ser comunista y también practicar, habían artistas como Ricardo Rodríguez Brey o como Bedia que estaban trabajando el tema de la religión, también Marta María Pérez y otros, y era como una manera de abrir, ¿no? Abrir camino, utilizar el humor, el kitsch, para hablar de tendencias en el pueblo cubano que tal vez no fueran tan revolucionarias, pero que existían, ¿no? Entonces, si se habla de una crítica, es muy sutil. También había un grupo en los 80s, 4x4, pintores que se escapaban en la abstracción, porque decían, no queremos saber de realismo socialista, no queremos apoyar nada, no queremos hacer un arte propagandístico, por lo tanto, pintamos este estilo abstracto. De arte y propaganda casi también podríamos hacer. Exacto. La expresión se vuelve más aguda en la segunda mitad de los 80 con el grupito de Arte Calle y algunos otros que allí sí deciden enfrentar ciertas políticas del Estado, con lo que escribían en las calles, las frases en contra de Fidel. También insistían en hacer conciertos de rock como performance, hacían performance, Juansi también hacía performance que cuestionaba el derecho del Estado de controlar toda la expresión artística. No habían tantas críticas hacia lo que estaba sucediendo fuera del arte. Ellos se enfocaban más en lo que sucedía dentro del arte, ¿no? Pero sí era una manera de criticar el control de la burocracia del Ministerio de Cultura sobre ellos y también el control sobre el espacio público. Eso se vuelve un tema candente 15, 20 años después. ¿Quién puede hacer obra en la calle? ¿Quién puede? Porque hacer obra en la calle o hacer obra en tu casa o crear arte fuera de los circuitos de las instituciones, es decir, de las escuelas y de las galerías, ya implica un distanciamiento, ¿no?, de la oficialidad, ¿no? Y como decir, no nos importa lo que ustedes piensan, no buscamos tu permiso, vamos a hacer las cosas como nosotros queramos. Podemos existir sin ti. Exacto. Y eso fue tomado como un acto de rebeldía, ¿no? Y con castigo implicado y mucha censura a final de los 80 que provocó la fuga de una buena parte de la generación de los 80, ¿no? Ahora llegamos a después de la llegada del internet, después de la eliminación de las visas de salida, también el crecimiento del turismo, las visas de 5 años para Estados Unidos. Todos esos cambios en el contexto facilitan el surgimiento del sector independiente, que obviamente tiene que haber existido antes, pero en secreto. Pero ya no necesitabas permiso para salir de Cuba. Entonces un músico que no podía grabar con EGREM podía ir a Miami o a Madrid o a Puerto Rico, a donde fuera, y grabar su álbum, claro. Grabar o comprar equipo, traerlo a Cuba, hacer un taller en su casa, ¿no? Y también, Sandra Ceballos y Ezequiel Suárez empiezan con el espacio aglutinador en el 94 como una respuesta a la censura hacia ellos en un espacio oficial. Y ya yo me acuerdo de la Bienal del 97 que otros artistas empezaron a hacer proyectos en casas particulares y eso se fue creciendo y creciendo y creciendo y ya se volvió un fenómeno que básicamente
no supera el poder de las instituciones, pero crea un circuito paralelo, ¿no? Y también en ese periodo empiezan a llegar más extranjeros. Los artistas tienen más contacto con el exterior a través del internet, no dependen tanto de la burocracia para comunicarse con el mundo, y empieza a cambiar el tono, la actitud y la naturaleza de la producción artística cubana. Sí. Normalmente el exilio ha sido tema dentro de la creación artística en Cuba, y Cuba ha sido tema para la creación artística de los artistas cubanos en el exilio. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de esa relación del arte-exilio que han vivido tanto los artistas en Cuba como los artistas fuera de Cuba. Bueno, es que han habido muchos exilios, ¿no? O sea, yo ya tengo 65 años. Yo me acuerdo de artistas cubanos exiliados en los 60 que visitaban a mi casa, ¿no? Que venían y que, bueno, no se hablaba mucho de política, pero obviamente era gente que no estaba conforme con lo que estaba sucediendo y se habían ido en los primeros años de la revolución. Esa es otra generación. Después vienen, digamos, la generación de Mariel, que también es marcó, ¿no? Y cambió la cultura de Miami, porque yo me acuerdo de Miami, de los cubanos de los años 70. Yo iba a visitar parientes y la familia de mi padrino, y era un mundo muy estricto, muy conservador, muy católico, muy como Cuba de los años 50, ¿no? Que no querían evolucionar. Y entonces llegan estos intelectuales que habían sido criados en Cuba, muchos de ellos gay, con otras ideas, con otros planteamientos, y bueno, la mayoría se quedaron allí, pero inconformes con ese otro sector del exilio y con pocas posibilidades de hacer carrera fuera de Cuba, que eso genera mucha frustración. También hay otro grupo que se fue a España, otros artistas que se establecieron en otros países, pero se sabe que la gran población del exilio es Miami, la segunda es en New Jersey, y mi familia vivía, yo no vivía en New Jersey, pero mis parientes que llegaban de Cuba en los 60, 70, vivían en esa comunidad de West New York, y yo no vi allí mundo intelectual. Bueno, primero gente clase trabajadora y clase media, y también muy conservador, ¿no? Todo. No, eso empezó a cambiar en los 90. En los 90 empiezan a salir jóvenes artistas, se establecen también en ese momento. Miami empieza a cambiar, se empiezan a desarrollar zonas de diseño y para el arte, llega la Feria de Arte de Art Basel. Entonces, eso crea expectativas. También se establecen allí grandes coleccionistas y algunos invierten en arte cubano y latinoamericano. Entonces ya se puede hablar de un mundo cultural en Miami que no existía cuando yo era niña. En los últimos años siguen llegando, 1 millón de cubanos o más de 1 millón de cubanos han salido en los últimos 3 años. Muchos artistas han venido a Estados Unidos, pero yo veo ahora que hay muchos artistas que se han ido al exilio últimamente, o a España o a Estados Unidos. Sobre todo los que han llegado a Estados Unidos están tratando de tomar caminos un poco más estratégicos, en vez de simplemente llegar a Miami y esperar poder desarrollar carrera. Están metiéndose en universidades para hacer máster, buscando cómo insertarse, ¿no?, en los circuitos, cosa que me parece inteligente de su parte, porque yo doy consejos y hablo con muchos recién llegados, y yo siempre les digo, el problema es que tú no puedes trasladar el apoyo que te dio el Ministerio de Cultura a lo que vas a vivir en Estados Unidos, porque no es lo mismo. Igual los que vienen acá, ¿no? De que la burocracia cultural de este país y también de Estados Unidos está diseñado para apoyar a los que son de allá, no alguien que viene de afuera y que no quiere hablar inglés y que no quiere hablar de la situación y de las realidades de la gente que está viviendo en Estados Unidos. Entonces, integrarse a los programas académicos por lo menos te da
un conocimiento del discurso, del vocabulario, de las problemáticas, de los debates, y si te interesan o no te interesan, es importante saber de qué se trata, ¿no? Sí, así es. Tú hablas de un exilio reciente y si algo conmocionó, digamos, Cuba en los últimos años fue el movimiento San Isidro y el movimiento como el 27N, muy cercanos al movimiento San Isidro. Por un momento, creo que pocas cosas han unido tanto a lo que podríamos llamar con lo complejo que es una comunidad cubana exiliada que acabas tú de definir en el mundo artístico, pero que se traslada a otros mundos como la huelga de San Isidro en noviembre de 2020, o el reclamo de justicia por la irrupción en casa de Luis Manuel que generó el movimiento 27N y todo lo que siguió. Ese movimiento, ese colectivo, por llamarlo de alguna manera, que fue San Isidro, que irrumpió de alguna manera también diferente, porque ya no estábamos hablando de la literatura, la plástica clásica, sino de mucho performance, mucho arte callejero, mucho arte con compromisos sociales, algo que se habla poco a veces cuando hablamos de movimiento San Isidro, pero que estaba ahí en la labor comunitaria, que hacía el movimiento, que hacían desde la propia casa de Luis Manuel, en esta idea de ocupar el espacio público, y podríamos dedicarle un poco a la Bienal 00 también como espacio. Toda esa generación, muchos de los artistas que formaron parte de estos grupos han tenido el exilio como camino. Los que no han tenido la cárcel como destino. O sea, ese grupo ha vivido en los últimos años una represión brutal. Quizás los nombres que más nos vienen a la mente son justo 2 presos de conciencia de Amnistía Internacional, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, pero hay muchos otros nombres relacionados con ellos. Con ellos y con este movimiento y con todo lo que pasó en Cuba desde el decreto 349, unos años antes, pero sobre todo que irrumpió en el escenario y en la conversación internacional a partir del movimiento San Isidro y la huelga del 2020. Y yo quiero hablar un poco más en este caso justo de Luis Manuel, porque tú has tenido un vínculo muy cercano con Luis Manuel y con su obra, han producido arte de alguna manera juntos y lo has seguido haciendo y ha sido una de las voces, digamos, más importantes en visibilizar la cárcel, el sufrimiento y la represión que vive Luis Manuel, pero a la vez también ha sido muy importante en visibilizar la forma en que Luis Manuel mantiene viva su creación artística y en hacernos llegar a todos, en compartirnos a todos ese arte producido, quizás en una de las condiciones más difíciles, en una cárcel en Cuba. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo vives ese proceso, por qué crees que es importante visibilizar no solamente la obra de Luis Manuel, sino lo que significa esa obra de Luis Manuel para la libertad de expresión, para los derechos, para el arte y la cultura de una Cuba con derechos para todos, ¿no? Pues yo obviamente quiero hablar de Luisma, pero creo que hay un tema importante que tiene que ver con la relación entre el exilio y el mundo artístico que no quiero dejar fuera. Adelante. Que es, bueno, primero que el Internet ha tenido un papel fundamental en crear ese sentido de comunidad y también de como que tenemos un espacio público que es el Internet. Por un rato era Facebook, donde los cubanos de todas partes del mundo podían intercambiar y ver lo que está sucediendo. Eso fue una herramienta muy importante para Luis Manuel y para el movimiento San Isidro, pero eso empieza antes. Eso empieza con los blogueros, con Joanny, con otros que empiezan a hablar a los cubanos dentro y a los cubanos afuera. Y también los primeros intentos de Joanny de publicar fue producto de colaboración con gente del exilio, porque ella ni siquiera tenía la tecnología para hacer todo desde de adentro. Ella leía por teléfono y otro subía eso al internet, etc. Todo eso empieza, y también el surgimiento de las damas de blanco y la huelga de hambre de este señor de Orlando Zapata Tamayo, que eso también fue la internacionalización de las protestas
a favor de los derechos humanos en Cuba, y yo tengo que dar el crédito a las damas de blanco de haber hecho eso, ¿no? Que eso fue muy, muy importante, sirvió como un ejemplo, y también animó a muchos cubanos del exilio que habían dicho, bueno, esto es imposible, ¿no? Que esto nunca terminará, ¿no? Y también hay mucha frustración. Entonces hay que entender eso. Ahora, ¿qué sucede? Yo conocí a Luis a través de Sandra Ceballos. Sandra ha sido una persona clave para la cultura independiente de Cuba, porque ella siempre ha rescatado a los artistas independientes, a los artistas censurados. Ella dio la primera exposición a Ángel Delgado después de que él estuvo en la cárcel, en los años 90. Ella siempre ha buscado la manera de democratizar dentro de Cuba el entendimiento de lo que es la cultura. Y ella fue la primera que me dijo, mira, que yo estaba preparando un libro sobre el arte performance en Cuba, y ella me dijo, mira, debes ponerte en contacto con este muchacho. Y entonces, y también estaba yo en contacto con Omni Zona Franca, con Amaury, con Luis Eligio, con David. Y el Movimiento San Isidro básicamente es la evolución de Omni Zona Franca, ¿no? Entonces yo conozco a Luis, y es un muchacho súper carismático, súper abierto, súper listo, con ideas que eran para la intelectualidad y para los graduados de Lisa tal vez un poco literales, pero yo entendí que lo que él estaba haciendo era, primero, insistir en usar la calle como un espacio, como laboratorio, hablar de la situación del hombre y de la población afrocubana y del hombre negro en Cuba, que ningún artista lo había tratado de esa manera tan directa, ¿no? De hablar de la situación, de cómo es ser un hombre negro en La Habana hoy día y mover por la calle, a ver hasta dónde llegas hasta que aparezca un policía, ¿no? Y hablar, y también que él hablaba de temas que el pueblo cubano podía entender, ¿no? Y tenía interés en cultivar ese público, cosa que la gente de Lisa no les interesaba para nada. O sea, ellos estaban interesados. Todo un momento, por si alguien no sabe, Lisa es el Instituto Superior de Arte, que es la universidad donde la élite artística cubana se educa. Y todo está hecho después para ir a las bienales internacionales, exponer en los museos, o sea, intercambiar con el mundo internacional, pero muy poco interés en el público cubano, y sobre todo el público cubano no culto, ¿no? Cosa que Luis, que viene del cerro, no es autodidacta como artista, pero es muy inteligente, y se asoció desde joven con historiadoras de arte, con críticos, con artistas que aceptaban intercambiar con él, y fue educándose. Y mira, dentro de la cárcel él me pide libros. O sea, es un poco complicado hacerle llegar un libro, porque tengo que producir un PDF, después buscar la manera de imprimirlo en Cuba y llevarlo en la casa. Pero es lo que pide, ¿no? Inmateriales para hacer arte. Bueno, entonces él al inicio él estaba haciendo el Museo de la Disidencia con Yanelis Núñez, y fue a partir de esa iniciativa que él se convirtió en un problema para el Ministerio de Cultura, porque ganó un premio internacional, porque llegaban curadores y interesados. Él estaba en internet, entiende muy bien cómo usar el internet, y entonces llegaba gente de afuera a hablar y conocer y darle oportunidades, invitaciones, pero más que nada él estaba rescatando toda la historia de la disidencia en Cuba y poner eso en internet. Entonces fue cuando la oficialidad empezó a atacar, ¿no? Y eran detenciones arbitrarias pero cortas, 1 día, 2 días, 3 días. Entonces pasa del Museo de la Disidencia a la idea de, hacer el Movimiento San Isidro, y la idea de hacer una Bienal 00. ¿Por qué proponen eso? Y para el Movimiento San Isidro se asoció con Omni Zona Franca, con Amaury y Iris, básicamente porque Luis Eligio ya se había ido y David se decidió dedicarse nada más a la música, ¿no?
Pero él se alimentó de la historia de todas las acciones callejeras que había hecho Omnizona Franca. Festival Poesía Sin Fin. Exacto. Y yo, en este periodo yo estaba terminando mi libro y empecé a hacer un proyecto sobre Padilla, otro sobre María Elena Cruz Varela, y resulta que María Elena Cruz Varela vivía en Alamar y Iris es de Alamar, y Iris se acordaba de cuando estaban haciendo los actos de repudio contra ella, que llegaban a su escuela, que llevaban a los niños a participar en el acto de repudio. Ellos sabían dónde vivía la mujer que había encabezado el acto de repudio, y Amaury me llevó a la casa de esa señora, que ella había sido la directora de la Casa de la Cultura de Alamar. Ahora trabaja en el Instituto del Libro, pero es una militante así como que te da miedo nada más estar en su presencia, pero logramos entrevistarla para tener el punto de vista de la oficialidad dentro de esta película sobre Cruz Varela. Y eso fue, y entonces como que ya éramos todos amigos, ¿no? Pero empieza el movimiento San Isidro básicamente para enfrentar el decreto 349. Uh-huh. Y hubo un huracán en ese periodo, y como resultado del huracán el Ministerio de Cultura decidió posponer la Bienal. Y para los cubanos, para artistas, la Bienal es como la oportunidad de recibir público de afuera, de conseguir invitaciones para exponer afuera, de tener oportunidades para... Entonces, como que la gente, el sector artístico estaba así como en el piso. Y entonces esta gente, Luis, Yaneli, Iris, Amaury, algunos otros que estaban con ellos, digo, bueno, vamos a hacer algo de manera independiente, ¿no? Desde las casas de la gente, pero así muy casual. Y me pidieron ayuda para recaudar fondos, porque yo había hecho un crowdfunding para aglutinador, para salvar, el techo del aglutinador se estaba cayendo y todo, y yo había hecho con Sandra una promoción y sacamos un buen dinero para poder reparar y comprar equipo. Entonces Luis dice, bueno, tú eres la experta en eso, ¿sabes? Tú nos vas a ayudar, tú nos ayudas a hacer esto. Y bueno, ya con eso, los representantes de la seguridad estaban hablando con Sandra y diciéndole, mira, dile a tu amiga Coco Fuco que si ella sigue ayudando a Luis Manuel no la vamos a dejar entrar más nunca. Así, directamente. Pero bueno, ellos lograron hacer la Bienal 00, pero bajo amenaza. Los amigos que venían de afuera, llegaba la seguridad a las casas donde ellos se estaban quedando, diciéndoles que si seguían con esa gente los iban a botar del país. Entonces, para un extranjero que nunca ha vivido en un estado policíaco, eso así como que, ay, Dios mío, me van a quitar el pasaporte, voy a terminar preso, bla, bla, bla. Pero bueno, se logró. A mí, yo llegué y me votaron inmediatamente, ¿no? Regresa por donde vino. Exacto. O sea que y sin explicación, así que usted no puede entrar. Ya usted sabrá. Sí, usted no puede entrar. Y el Sandra me estaba esperando del otro lado de inmigración, y yo en el Modi ahí, no me dejan entrar. ¡Te lo dije! ¿Qué tú hiciste? Bueno, en fin, después de la Bienal 00 y de todo esto, ya los arrestos eran así cada semana, porque Luis fue arrestado por lo menos 50 veces antes de las huelgas. La detención más larga fue creo que fue en marzo del 2000. En el hospital. No, sí, antes. En marzo del 2020, que lo detuvieron 2 semanas y estábamos todos histéricos. Es la con foto eso. afuera del Yara, que además fue también un momento muy importante porque la exigencia por la libertad de Luis Manuel en ese momento empieza a crecer. También creció, y hubo muchas voces que se pronunciaron, y se vivió también para algunos como una victoria. Exacto. Esa salida a la cárcel en marzo del 2020. Pero lo importante aquí es que, o sea, el primer impulso viene de artistas independientes, ¿no? Que están o que ya habían sido expulsados, como Yaneli, la sacaron de la revista Revolución y Cultura por la relación con Luis. Otros que nunca habían estado identificados con el Estado, pero viene el primer impulso de allí. Después viene el decreto 349. Y cuando sale ese decreto, los artistas
de la élite, de los graduados de Lisa, se dan cuenta que, o sea, que todo el mundo era blanco ya, o sea, que el Estado estaba en contra de todos, porque ellos tampoco querían trabajar con el Estado, tampoco querían depender del Ministerio de Cultura, también hacían sus eventos en sus casas y en sus talleres, claro. ya, o sea, y estaban, o sea, se dieron cuenta, se les cayó el 20, como dicen, ¿no? De que ya no importa si tienes diploma o no, si eres blanco o negro, qué sé yo, o sea, todos somos enemigos del Estado. Y fue en ese momento que hubo como un acercamiento entre el grupo que se llamaba Sin 349, que eran los graduados de Lisa, y el movimiento San Isidro. Y como Luis enfrentó mucho rechazo en los primeros años de eso, por parte de la élite, que decían que no tenía diploma, que no era un artista verdadero, que el arte que él hacía era muy directo, que era muy simplista, pero veía que su fama seguía creciendo a pesar de todas las críticas que se hacían, y que hasta cierto punto él había tenido razón, ¿no? De plantearse en la calle, insistir en lo que insistía y hablar de la situación social de la gente. Entonces, nada, de allí viene el acercamiento y entonces en otoño del 2020 fue el arresto de este muchacho que ahora no me acuerdo cómo se llama, de Denis Solís, que detona la solidaridad. Y entonces empiezan a ir de estación en policía, estación, ¿dónde está Denis? ¿Qué pasó? Y deciden, después de ser expulsados de yo no sé cuántos lugares, deciden ir a la casa de Luis a hacer su protesta desde la casa. Pero Luis era, lo que tenía Luis, que no han tenido los otros, era una serie de fans en Facebook. O sea, eran miles y miles y miles de seguidores dentro y fuera de la isla. Porque él, o sea, él es como, para él es natural, es como de la generación que creció con eso y entendió que con Facebook Live podía hablar con miles de cubanos que no estaban delante de él, que no estaban en su barrio, que estaban en Miami, que estaban en España, que estaban aquí, que estaban allá. Y hablaba con el lenguaje callejero y eso pegó. Él me decía, mira, yo me meto en un taxi y se me vira el chofer y me dice, tú eres Luis Manuel, bueno, tú no tienes que pagar, por ejemplo. No, o sea, que la gente realmente lo conocía. Y también ese es el año de la canción Patria y Vida, el video, y bueno, y todo el revolú que eso creó para la oficialidad, porque la gente común y corriente salía a la calle y pintaba en las calles y gritaba a la policía y cantaba por todos lados. Bueno, entonces deciden hacer esta acción de protesta desde la casa de Luis en noviembre del 2020 y la policía cierra la calle. Entonces entonces ya era así como, ahora huelga de hambre, ¿no? Pero huelga de hambre en Facebook Live. Y era como un culebrón político con miles de personas viendo el asalto. O sea, cuando llegaron a arrestar a todo el mundo, todos los jóvenes artistas estaban en sus teléfonos viendo lo que estaba sucediendo. Y es eso, es la capacidad de comunicar en ese momento que creó esa necesidad que tenían todos los jóvenes de ir al Ministerio de Cultura a enfrentar al poder. Y fue a raíz de eso que sale 27N, ¿no? Sí. Y bueno, pero Luis no estaba físicamente presente porque él estaba detenido. Sí, de hecho, ¿no? Una de las principales demandas era ¿dónde están? O sea, ¿dónde están? Y libérenlos, porque él los sacaste arbitrariamente, sí, pero después de su casa. Los sueltan eventualmente, pero siguen las detenciones, hasta esa vez que estuvo en el hospital un mes y después viene el 11 de julio y ahí lo encierran. Sí. Yo quiero recordar también, aprovechar este espacio que hemos hablado de la prisión, de Luisma, para recordar que hay otros artistas presos mientras conversamos acá. Es más de una docena de las personas que contamos hoy. Yo creo, retomando lo que decía Camila, además del agradecimiento por esta increíble conversación sobre arte, resistencia, poder,
en Cuba. Recordar también que hay algunas de estas manifestaciones artísticas, algunos de estos artistas nos han dejado quizás las imágenes más importantes y más inspiradoras de la lucha y la defensa de derechos en Cuba en los últimos años. La imagen de Michael con el puño, uno de los momentos de detención, el 20 de abril, por ejemplo, es una imagen muy simbólica, muy inspiradora. También desde el punto de vista de la manera en que se ha tratado la raza en Cuba es muy poderosa. Pocas cosas han dicho tanto en tan pocas palabras como patria y vida, la resignificación del lema con que el régimen cubano había entronizado su poder, resignificada, y la forma en que las personas apelaron al patria y vida como la única respuesta. Lo vimos el 11 de julio en las calles, decenas de miles de personas salieron a las calles y se sigue manteniendo, ¿no? En temas de hashtag, en temas de visibilidad, la apelación a patria y vida sigue siendo fundamental. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ayudarnos a amplificar estas voces de las personas que incomodan, de las personas que han imaginado otras Cubas posibles, otras formas de hacer arte, otras formas de contestar al poder, que han puesto alma, escritura, sus mismos cuerpos en función de resistir al autoritarismo, y creo que eso es extremadamente valioso que hayamos dedicado este espacio a conversar sobre ellos. Nos estaremos escuchando y viendo en nuestro próximo episodio, donde vamos a estar hablando justamente también de otro tema fundamental en los últimos años en Cuba, que tiene que ver con las mujeres que deciden enfrentar el autoritarismo desde el periodismo, desde el activismo, también desde el arte, de las mujeres artistas, pero también vamos a estar hablando de las madres, de las personas presas, de las familias de las personas presas, de mujeres que, como adelantaban por aquí Coco hace un rato, han sido un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Cuba. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.